Pensé que iban a tener buenas notas porque era relativamente poco los temas y no era complicado. Sin embargo, cuando las personas no leen, pues aunque sea simple, no responden. Tienen todavía posibilidades de recuperar para el segundo parcial. Y van a ver que el examen no era complicado y era todo lo que estábamos nosotros charlando en el transcurso de estos 2 meses anteriores. Entonces ahora vamos a, antes de entrar en la parte del contenido para el segundo parcial, vamos a resolverlo el examen. ¿Ya? Algunos les puse yo que vinieron a revisar su examen porque tienen derecho de verlo. Los cité para el día, creo que fue el lunes de la anterior semana. Bueno, digo, de esta semana vinieron unos cuantos. Ahora vamos a resolver para todito para que vean en qué se equivocaron. Bien, dice la primera pregunta, mención de 3 factores epidemiológicos que repercuten en la alta prevalencia de las parasitosis intestinales. Si bien es cierto que hay nuevos medicamentos que están apareciendo mucho más eficaces, de corta duración, hay mejores métodos de diagnóstico, no disminuyen las parasitosis intestinal, siguen aumentando. ¿A qué se debe esto? Se debe todavía que en los países subdesarrollados hay una contaminación fecal, o sea, no hay letrina en las periferias, en las zonas, en las provincias. Pero esto que le preguntaba es a nivel mundial, no es a nivel de Bolivia. Entonces, uno era la contaminación fecal, otros los áreas rurales obviamente son los más damnificados porque no tienen los recursos básicos. Y otro que todos pusieron la higiene, ¿no? Que uno debe tener de lavarse las manos. La segunda pregunta era definir términos en parasitología. ¿Qué es infección y qué es enfermedad? Entonces, infección es cuando una persona tiene el parásito, pero no tiene síntomas. Y como les puse, que pongo un ejemplo sería la Entomeba coli. Tiene el parásito, pero no le causa síntomas. O la Entomeba dispar. O la amebiasis, la Entomeba histolítica en su fase asintomática. Tiene el parásito, pero no tiene síntomas. No es que no sea patógeno. Enfermedad es cuando tiene el parásito, pero ya tiene síntomas. Ejemplo también, Entomeba histolítica. Tiene el parásito y tiene deposiciones con sangre. Entonces, la diferencia entre infección y enfermedad. Infección es asintomático. Ese paciente tiene, por decir, Chagas, tiene el test de ELISA positivo, pero no tiene síntomas, es en la fase latente, ¿no? Y el Chagas en la fase cuando tiene ya cardiomegalia, tiene trypanosoma cruzi, eso se llama ya enfermedad. La tercera pregunta era con relación al diagnóstico de la amebiasis. ¿Por qué les pregunté esto? Porque normalmente el examen que siempre nosotros solicitamos es el copro parasitológico. Si es seriado, aumenta la sensibilidad y la especificidad. ¿Qué quiere decir? Que aumenta las posibilidades que nosotros podamos detectar si es que ese paciente tiene entomeba histolítica. ¿Por qué les pregunté esto? Les pregunté esto porque hay unas pruebas que son especiales que diferencian si es entomeba histolítica o dispar, porque el copro parasitológico normal, que miramos al microscopio normalmente, no diferencia y muchas veces dicen entomeba histolítica y era entomeba dispar. Entonces, esta prueba, que es una prueba serológica, que es la detección, la respuesta era detección de antígeno de entomeba histolítica mediante el test de ELISA. No es test de ELISA, no, detección de antígeno de entomeba histolítica mediante el test de ELISA. Esa era la respuesta. La otra, ¿cuál es la mejor estrategia de diagnóstico en pacientes con sospecha de infección crónica por trypanosoma cruzi? Las pruebas del estándar de oro son 2 pruebas serológicas. No es una, como antes, no, son 2 pruebas serológicas. Es decir, si te sale un test de ELISA y es positivo para Chagas, tenés que corroborar con otra prueba serológica, ya sea una hemaglutinación indirecta o una inmunofluorescencia indirecta. Entonces esa era la respuesta. 2 pruebas serológicas. ¿Cómo diferencia clínicamente la disentería parasitaria de la disentería bacteriana? La parasitaria
no tiene fiebre, generalmente. La bacteriana sí tiene. Las parasitarias generalmente no causan deshidratación, las bacterianas sí. Las parasitarias generalmente no comprometen el estado general. En general estamos hablando. Las bacterianas sí. Las parasitarias tienen un inicio insidioso, lento, progresivo. Las otras son agudas. La otra, tratamiento de la tricomoniasis en mujer de 5 meses de gestación. Mencione un solo fármaco, su dosis y tiempo de tratamiento. O sea, para tricomoniasis, el tratamiento en la mujer gestante o en la mujer no gestante es metronidazol. Tenían dos opciones. O dar una dosis, que esta es la respuesta correcta en las mujeres embarazadas, de 2 gramos de metronidazol vía oral una sola vez. O también se ha puesto de la siguiente manera, darle 500 miligramos 2 veces al día por 7 días, también está bien. Entonces, metronidazol era la dosis, 2 gramos una sola vez. O la segunda opción, metronidazol 500 miligramos 2 veces al día por 7 días. Esta segunda es la que recomienda el libro rojo de pediatría actualmente, pero no para las gestantes, sino para las mujeres en edad que tienen trichomoniasis. La tercera, ¿cómo se transmite la yardiasis? Mención de 3 formas de transmisión, cómo uno se contagia. Puede ser que las yardias generalmente están en el agua, en las lagunas, en las piscinas, en los ríos. Entonces, mediante el agua. O en áreas rurales donde toman agua de pozo, de noria. Una, entonces, a través del agua. Otra a través de la verdura. Y otra que puede ser a través de la transmisión del perro, ¿no? Que es considerada también una antropozoonosis. La otra pregunta, ¿quiénes corren mayor riesgo de enfermarse gravemente y morir de malaria? Estamos hablando específicamente del paludismo. Aquellos que tienen el Plasmodium falciparum. ¿Por qué decían? Porque el falciparum no discrimina los glóbulos rojos, ataca a todos por igual, ya sean jóvenes y viejos, entonces provoca mayor hemólisis y hay más riesgo de provocar malaria cerebral. La otra, esa casi contestaron todo. ¿Cuál es el principal reservorio del Balantidium coli? Es el cerdo, ¿no? Las personas que trabajan con criaderos chanchos tienen más opción de enfermarse de balantidiasis. Otra, ¿cuál es la tasa de transmisión materno-fetal? O sea, de las embarazadas infectadas con enfermedad de Chagas. ¿Qué posibilidad hay que el niño nazca a través de la placenta, le pase el Trypanosoma cruzi y nazca con Chagas congénito? ¿Cuál es la posibilidad? 2 al 8%. Es decir, de cada 100 mujeres, 2 a 8 niños pueden tener toxoplasmosis congénita. La otra, escolar de 7 años asintomáticos. Le realizan un examen coproparasitológico de rutina. El resultado reporta es el siguiente. El paciente no tiene síntomas. Se le hicieron por entrar a la universidad o por buscar un trabajo. Le dicen, dentro de los análisis que se le pide, BDRL, hemograma y otras cositas, le piden un parasitológico. Y ahí el reporte viene, el tipo no tenía nada. Que se observaban quistes de entoameba histolítica. Quistes. Entonces eso se llama amebiasis asintomática. O sea, esa es una infección. Tiene el parásito, pero no tiene síntomas. ¿Qué tratamiento le vamos a dar? Ahí el tratamiento, como es una amebiasis asintomática, quiere decir que está en el lumen intestinal, más no hay invasión de tejido. Entonces hay que darle los antiamedianos que actúan intraluminalmente. Ahí podían poner parmomicina, podían poner yoloquinol, podían poner furato de diloxanida. La parmomicina es más fácil, 35 a 40 miligramos por kilo, 2 veces por día, durante 7 días. Esa es la respuesta. No es metronidazol, no es trimidazol, no es elmiazol. Esas son para las amebiasis sintomáticas, la que invade ya la mucosa del intestino. En esto hay que darle antiamebianos que solamente actúan intraluminalmente. ¿Por qué se produce la fiebre en la malaria? En la malaria generalmente uno pide un análisis cuando el niño está con fiebre. ¿Por qué? Porque cuando está con fiebre es cuando están destruyéndose los glóbulos rojos. Ahí la hemólisis.
Cuando se destruye esto, los glóbulos rojos, aparte de provocar ictericia en el niño, porque de ahí proviene la bilirrubina, liberan los pigmentos maláricos. Esos son los que hacen producir fiebre, que se llaman hemozoínas. Esos son los que hacen producir fiebre en la malaria. La otra, mención de 3 características clínicas de una úlcera que sospechen que sea por leishmania. Uno, es crónica. Hemos dicho que viene después de 2, 3 meses de evolución, 6 meses de evolución. Segunda, no le duele, por eso que no va al médico. No tiene sensibilidad. Se ve el hueco ahí en su pierna, su brazo, pero no le duele. 3, es una úlcera bien redondita, como sacabocado. 4, es fondo granuloso limpio, tiene bordes bien definidos. Otra, con relación a la tricomoniasis, ¿cuál es el método de diagnóstico? Que dice, es más común, más rápido, más económico y más frecuentemente usado para diagnosticar tricomoniasis, pero que desafortunadamente su sensibilidad es baja. Es aproximadamente el 60%, quiere decir que hay un 40% que te sale que no tiene y está enfermo. Pero es fácil de realizar, es el examen directo de la secreción vaginal, mediante un hisopado. El examen directo, no es el cultivo, ni es prueba serológica. Mencione 3 recomendaciones específicas que le recomendaría a una gestante susceptible de toxoplasmosis. ¿Qué quiere decir susceptible? Es esa paciente que, digamos, le hacen un control de test de ELISA, IgG, IgM, y las dos salen negativas. Quiere decir que esa paciente no ha tenido contacto con el toxoplasma. Por lo tanto, es susceptible a que, ¿qué le vamos a recomendar? Primero decirle que ella puede enfermarse porque no ha tenido. Entonces, que evite tener contacto con los gatos, está bien, pero no solamente va dirigido al gato, o sea, evitar comer carne cruda, porque acuérdense que los animales pueden comer los quistes que feca el gato en la tierra y enfermarse. Y ustedes al comer carne cruda pueden enfermarse. También hervir el agua bien, porque pueden contaminar estos quistes a través del agua y contagiarse. Y todos pusieron en relación al gato, está bien, o sea, no tener contacto con el gato, botar siempre todos los días, cuando hay una persona gestante, la arenita donde defeca el gato, porque para que se vuelva infectante el quiste no es que al otro día, necesita por lo menos 2 a 5 días. Entonces, al cambiar todos los días, estás eliminando una fuente de acecho. Otra, ¿cuál es el tratamiento o conducta en adultos con infección crónica por Trypanosoma cruzi y que tiene daño orgánico específico? ¿Qué quiere decir? Que ya tiene problema cardíaco o que ya tiene problema del colon. ¿Qué hay que hacer? ¿Tratamiento? No se hace porque ya está con daño. El tratamiento es sintomático. Si tiene problemas cardíacos, hay que ponerle un marcapaso. Entonces, no se da tratamiento con ningún anti-Trypanosoma cruzi. No se da. Entonces, ahí la respuesta es, no se da tratamiento porque ya hay lesión específica. El tratamiento podés darlo en el crónico reciente. Cuando a ese paciente vos le diagnosticás y le pedís IgG, IgM y sale la IgM positiva y vos decís, este paciente tiene, y no le haces un electrocardiograma, le haces una radiografía, no hay nada del corazón, le haces una radiografía de abdomen, no hay nada en intestino, entonces a ese le das tratamiento en el crónico reciente. Complicaciones que puedan ocasionar la amebiasis. Una, el ameboma. Otra puede ser el peritonitis, puede perforar, puede causar apendicitis. Entonces, las extraintestinales son las complicaciones. Y la última era una mujer gestante que acude a un centro de salud y que le piden un análisis de rutina del test de ELISA para toxo y viene con el siguiente resultado. IgG negativa, quiere decir que no ha tenido anteriormente aparentemente contacto, y la IgM positiva, quiere decir que probablemente la ha adquirido en el embarazo. Pero acuérdense que yo les transmití que muchas veces, después pueden durar hasta un año haciendo persistir la IgM. ¿Se acuerdan que le dice semejante con el coronavirus? El coronavirus, si vos pedís después de un mes la IgM ya sale negativa. En este caso, la toxoplasmosis se han detectado en algunos casos. Por eso es que no
no se lo puede tratar directamente como una infección aguda. Puede ser un falso positivo. La respuesta era, puede ser una infección aguda o falso positivo. Esa era la interpretación. ¿Qué hacer? ¿Cuál es la conducta? En esos casos, lo que hay que hacer es pedirle una nueva prueba a los 2, 3 o 4 meses. Mejor si es a los 3 meses. Le pedí una prueba. Si el resultado viene exactamente igual, IgG negativa, IgM positiva, entonces voy a decir, eso es un falso positivo. ¿Por qué? Porque ya tenía 2 o 3 semanas que si hubiera sido una infección aguda, ya tenía que haber salido la IgG y sigue negativa, entonces eso es un falso positivo. Por otra parte, si a los 2 meses o 3 meses de hacer otra prueba viene ya la IgG positiva y la IgM positiva, confirma una infección aguda y hay que hacer el tratamiento con espiramicina, 1 gramo cada 8 horas, hasta que termine su embarazo. Muy bien, entonces eso era lo concerniente al examen. No sé si tienen alguna pregunta al respecto. Si ustedes se fijan, todo eso lo hemos hablado en las clases. No es que le he buscado cosas para hacerlo difícil. Todo eso lo hemos charlado en las clases que hemos tenido. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, no, vamos. De todas maneras, tienen el segundo parcial. Esmérense un poquito más y van a ver que quiero que todos saquen muy buenas notas. Muy bien, vamos a empezar entonces. Pero un retengo, vamos a compartir. Ya. ¿Lo ven, no? Sí, doctor. Sí, doctor, se ve. Muy bien. Ya. Entonces ahora el contenido del segundo parcial, vamos a hablar de las enfermedades que son provocadas por helmintos en general y vamos a empezar con los helmintos nematelmintos. ¿Qué son los helmintos? ¿Qué son los helmintos? Son los comúnmente llamados las lombrices. Son los gusanos redondos. Los helmintos tienen una particularidad que necesitan, algunos, no todos, obviamente. La mayoría de los helmintos, nematelmintos, nematelmintos quiere decir gusanos redondos, gusanos cilíndricos, tienen una particularidad, que necesitan de la tierra para ser infectantes. A esto es lo que se denomina geohelmintos. ¿Cuáles son los helmintos geohelmintos? Geo es tierra, helminto es la lombriz. Entonces, quiere decir, o sea, ¿quiénes son los geohelmintos? Son los que necesitan de la tierra para volverse infectantes para el hombre. ¿Cuáles son estos geohelmintos? Y tenemos un mnemotécnico, Santa. S, Strongyloides stercoralis. A, Ascaris lumbricoides. N, Necator americano. A, Ancylostoma duodenal. Y Trichuris trichuria. Esos son geohelmintos, es decir, son gusanos que eliminan huevos y que necesitan ese huevo necesariamente, vienen a ser como un huésped intermediario el suelo, porque si ese individuo defeca, digamos, y libera su huevo y vos lo ingerís inmediatamente, no te vas a enfermar, porque ese huevo necesita embrionar en la tierra. ¿Cuánto tiempo? Tiene 1, 2, 3 semanas, a veces meses, en que forme el embrión. No son infectantes inmediatamente salen. Por eso se llaman geohelmintos. Es decir, necesitan de la tierra para ser infectantes. Todos los geohelmintos que hemos mencionado, Strongyloides stercoralis, Ascaris lumbricoides, Necato americano, Trichuris trichuris, Ancylostoma duodenal, todos pueden provocar una enfermedad que se llama, o mejor dicho, todos pueden provocar un ciclo de los. Ciclo de los se escribe. ¿Qué es el ciclo de los?
es el paso que hacen esto en su ciclo vital, es el paso que hacen todos estos que hemos mencionado, estos helmintos, nematalmintos que hemos mencionado, hacen en su ciclo vital o su ciclo biológico un paso por los pulmones. A esto se llama ciclo del oso. El paso de estas larvas por los pulmones se llama ciclo del oso. Todos estos parásitos que hacen el ciclo del oso pueden provocar una enfermedad que se llama síndrome de Loeffler. Loeffler se pronuncia. Loeffler se escribe. Todos pueden provocar. ¿Y qué consiste esto? Si afecta a los pulmones, el niño va a comenzar o el adulto va a comenzar a toser y como alérgico. Pueden haber algunas veces expectorar con sangre. Pueden tener fiebre. Requisito sine qua non es que vos le pedís un hemograma y hay una eosinofilia. Le pedís una radiografía y hay infiltrados que son cambiantes. A eso se llama síndrome de Loeffler, que es el pasaje que hacen las larvas de estos nemátodos por los pulmones. Entonces puede provocar el síndrome de Loeffler. Todo esto en general son los helmintos. ¿Qué particularidades tienen los helmintos en general? Primero, estos helmintos son visibles a simple vista. Son pluricelulares. Acuérdense que cuando hablamos de los protozoarios, son parásitos unicelulares. No lo vemos a simple vista. Necesitas un microscópico óptico. En cambio, los nematelmitos, vos lo podés ver pues a simple vista. Ejemplo, Ascaris lumbricoides grandango, el parásito del gusano adulto. Mide 25 a 30 centímetros, grandango. Ejemplo, Trichuris trichuria. Podés verlo, son 2,5 centímetros. O sea, vos lo podés ver sin necesidad de microscopio. El parásito. Por eso muchas veces, con solo verlo el parásito, ya no necesitas pedirle análisis. Como decía, ah, no, este pues es una lombriz intestinal. Es un Ascaris lumbricoides si lo estás viendo el parásito, grandango. Entonces, una característica de esto es que son pluricelulares y son visibles a simple vista, que son también formas de diagnosticar. Obviamente los huevos de estos parásitos ya no necesitas, pues con el microscopio no lo vas a ver el huevo a simple vista, pero el parásito adulto sí lo puedes ver. Otra característica de que la reproducción de estos generalmente son reproducciones sexuales. Los protozoarios se reproducían casi la mayoría en forma asexual. Estos son sexuales, hay macho y hay hembra. El parásito macho y hembra, y se diferencian en cada uno de ellos porque el macho termina en una espícula copulatriz, así, no sé cómo se ve, así. En cambio, la hembra termina en forma recta. Siempre los parásitos, la hembra es de mayor tamaño que el macho, y la hembra termina en forma recta y los otros terminan en una espícula copulatriz. Esa es otra diferencia. Tiene un aparato sexual bien desarrollado, un aparato. Ahí estos tienen boca, tienen intestino, los otros no tenían, eran unicelulares. Estos son pluricelulares. Otra característica de los helmintos es que son los más frecuentes en todo el mundo. Hay mucho más helmintos que protozoarios. Y dentro de los helmintos, el que más frecuentemente hay en Bolivia y en el mundo, se calcula que el 30%, epidemiológicamente hablando, el 30% de las personas tienen Ascaris lumbricoides, que es un helminto nematalminto. Bien, entonces, eso vamos a, como un corolario sobre los helmintos. Entonces ahí vienen qué enfermedades van a provocar los helmintos intestinales, las más frecuentes que tenemos en nuestro medio. Entonces los helmintos intestinales los vamos a clasificar en dos grupos. En los nematelmintos o gusanos redondos y en los platelmintos o gusanos planos. Esto también se los llama céstodos. ¿Qué enfermedades vamos a estudiar con los nematelmintos? Vamos a estudiar las ascariasis. Ascariasis o ascariasis es lo mismo. Los tricocefalosis o trichuriasis. Las uncinariasis, las estrongiloidiasis y las oxidiasis.
Las 4 primeras son geohelmintos. Esos son los que van a provocar, pueden provocar, mejor dicho, síndrome de Loeffler. El oxiurus, ese no, ni es geohelminto, porque no necesita del suelo para volverse infectante. Los oxiurus, la transmisión es ano, mano, boca. Ni hace el ciclo de los, no pasa por los pulmones. Los tricocéfalos, dentro de estas que vamos a estudiar, ¿es un geohelminto? Sí. ¿Qué quiere decir? Que necesita de la tierra para volverse infectante. Pero no hace, mejor dicho, el ciclo de los, por lo tanto, no va a ser, ¿sí? No va a provocar el síndrome de los. ¿Qué quiere decir? Que si vos tenés trichuriasis, ese no va a pasar en su ciclo vital por el pulmón como lo hacen la acariasis, la ursinariasis y la estronquilosis. Entonces nosotros vamos a estudiar estas 5 enfermedades de nematelminto: ascaridiasis o ascariasis, tricocefalosis o trichuriasis, ursinariasis, estronquiloidiasis y oxidiasis. Y terminamos la parte de los nermintos intestinales con los platelmintos o gusanos redondos. Y de esto vamos a estudiar 2. Las tenias, Solium y Saginata, que son los parásitos más grandes, llegan a medir hasta 10 metros de longitud. Y la iminolepinana, que es exactamente igual a la tenia Solium y Saginata, solo que es diminuta, como su nombre lo digo, hay otra iminolepis diminuta. Las iminolepes son chiquitinos, miden 8 a 10, pero tienen igualita las mismas características morfológicas que las tenias. Eso vamos a estudiar en la parte de los helmintos intestinales. Y aquí me faltó colocarle lo mismo que los protozoarios, los helmintos tisulares, que quiere decir que afectan a los tejidos, como era el paludismo, la anemia, la triconosoma. En este caso hay helmintos que van a provocar lesiones musculares, sobre todo son las trichinelas espirales, la trichinolosis. Muy bien, esos son los que vamos a estudiar. ¿Qué son los helmintos? Entonces son seres pluricelulares, visibles a simple vista, poseen un sistema digestivo completo, lo que no tenían los protozoarios. Y estas se van a reproducir por vía sexual mediante la producción de huevos. Luego el huevo necesita, en el suelo cae, ahí tiene que embrionar, formar una larva en 1, 2, 3 semanas. Ese huevo recién es el infectivo, el infectante. Ese huevo que ya tiene la larva dentro. Y luego esa larva va a entrar por vía oral, cuando veremos el ciclo vital, llega al intestino delgado, libera la larva y esa penetra por la sangre y se va a los pulmones, hace el ciclo de los y luego vuelve al intestino. Eso lo vamos a ver. Posteriormente, ahí en el intestino delgado, su hábitat definitivo, macho y hembra copulan y luego la hembra queda grávida y comienza a eliminar huevos hartísimos. Cada hembra produce 200.000 huevos. Por eso que es el parásito que vos más fácilmente lo podés ver en los exámenes copoparasitológicos. ¿Qué son los geohelmintos? Entonces, geo, como dijimos, tierra. Son los nemátodos cuyos estados evolutivos, huevo, por ejemplo, requieren el paso obligado por la tierra. No hay contacto ano, mano, boca, que vos te agarres una de esas que te vas directamente a la boca y te metas los huevos. No, te vas a infectar. Necesitan del suelo para continuar su ciclo evolutivo. Y son exclusivos del ser humano. ¿Cuáles son los geohelmintos que vamos a estudiar? Santa. Me faltó nombrar Ectosocara. S. Estrongiloides estercoralis. A. Ascaris lubricoides. Por ejemplo, aquí tenemos un Estrongiloides estercoralis. Este de aquí. ¿Lo ven mi puntero? No es puntero, es cursor. Y esta es una larva abajo. Ascaris lubricoides lo hay acá. Necator americano es este de acá. O Anquilostoma duodenal. Son indiferenciables entre sí. Trichuris, mire, este es el más bonito de los parásitos, parece un balón americano. Domingo, mire. Este es el huevito de trichuris. 2 tampones, doble membrana y tejido granuloso donde va a formar la larva. Y el otro, el Toxocara cani, que es otra que me olvidé mencionar, se lo vamos a estudiar, es la caridiasis provocada por la
la ingestión de huevos, pero de Ascaris del perro. Y ese no hace un ciclo de los, obviamente. Los geohelmintos o helmintiasis transmitida por el contacto con el suelo son comúnmente conocidas como lombrices intestinales y son las infecciones más frecuentes a nivel mundial. La geohelmintiasis se transmiten por los huevos presentes en las heces humanas que contaminan el suelo. Es decir, el campesino defeca en el campo, ahí va a embrionar ese huevo, o digo esas deposiciones, y ese huevo eliminado en las heces fecales, y en una, 2, 3 semanas ya tiene su larvita. Entonces viene el agua, riega, contamina los tomates, la verdura, y vos te podés contagiar de ascaridiasis por ese medio. Entonces hay que lavar siempre la verdura, hay que siempre hervir el agua. En todo el mundo hay alrededor de 1.500 millones de personas infectadas por helminto. O sea, el 30% se estima que están infectadas con Ascaris. La transmisión, entonces, ingestión de huevos infectantes que son procedentes de la tierra, requisitos sine qua non. Es que tienen que estar en la tierra un tiempo, si no, no son efectivos. Ingestión de productos agrícolas contaminados con tierra que contengan huevos infectantes. Hay productos que son elaborados con humo, para los jardines, son con ese vegetal. Vos agarras en tu uña y te metes, te vas a contagiar. Penetración de la larva, esa es otra forma de transmisión, también como las uncinarias y los estrongiloides, que vos podés infectarte, la larva, el huevo lo deposita en la tierra, y ahí mismo libera su larva, y esa larva penetra por vía de la piel, no por vía oral, por la piel. Esas son las uncinarias y el estrongiloides stercoralis. El control, obviamente, de esta enfermedad se basa, primero, en los países donde hay muchos niños que tengan riesgo de helmintiasis, como en nuestro país, por ejemplo, se hace desparasitación masiva. Una vez al año le ofrecen a los niños mayores de 2 años, cuando van a su centro médico, a su control, ahí les dan una tabletita de 500 miligramos de mebendazol. Eso te va a servir para eliminar Ascaris, eliminar Trichuris y un porcentaje uncinarias. La educación sanitaria para prevenir la reinfección y obviamente mejorar el saneamiento. O sea que enseñarle al campesino que tiene que hacerse letrina para cuando vaya a defecar. ¿Qué es el ciclo de los? Es el pasaje que a través de la sangre que hacen las larvas por los pulmones. Eso se llama ciclo de los. ¿Y qué helmintos realizan el ciclo de los? Estrongiloides stercorales. Pasa la larva. El Ascaris lubricoides, la larva pasa por Necator americano igual, la Ancylostoma duodenal igual y el Toxocara caris. Esto es lo mismo. Bueno, y ahora empezamos con ¿cuánto hemos consumido de tiempo? 30 minutos. Nos quedan otros 30 minutos. Vamos a empezar entonces con el parásito más frecuente, con el helminto y el parásito en general más frecuente en todo el mundo, que son las ascariasis o ascaridiasis. ¿Qué es la ascaridiasis? Es una enfermedad transmitida por un gusano, por la ingestión de huevos de un gusano que se llama Ascaris lumbricoides. Es un geohelminto, es decir, necesita de la tierra. Y que su hábitat definitivo es el intestino delgado. ¿Dónde vive el parásito adulto? En el intestino delgado. ¿Cuáles son los síntomas de la ascaridiasis? Como todos los parásitos, la mayoría son asintomáticos. Se detectan casualmente, le hacen un entropo a un paciente por neumonía y le hacen sus controles acá
de rutina, hemograma, orina y heces fecales, y resulta que tenía Ascaris lumbricoides. Se observan huevos de Ascaris lumbricoides. Ya tenía una ascaridiasis, eso se llama infección. Cuando tienen síntomas, ¿qué síntomas pueden presentar? Los primeros que pueden aparecer, pueden pacientes tener tos como un asmático, alguna sibilancia, inclusive fiebre. Y resulta que hacen el ciclo de los, entonces tienen un síndrome de Loeffler. Es muy difícil determinarlo, pero es lo primero que pueden presentar aquel paciente con ascaridiasis que tiene sintomatología. Otros síntomas, como vive en el su hábitat definitivo es el intestino delgado, puede darte molestias ahí, diarreitas, vómitos, distensiones abdominales, y en algunos casos graves, cuando la infección es masiva y hay hartos Ascaris lumbricoides adultos, forman unos ovillos y trancan la circulación de las heces fecales, obstruyen el lumen del intestino. Entonces pueden provocar una obstrucción intestinal. Esa es la complicación más grave y más frecuente que pueden causar los Ascaris lumbricoides. ¿Qué otras complicaciones pueden tener? Eso aquí puede ir a meterse al apéndice y provocar una apendicitis, porque evita, lo tapona y no hay irrigación y hace una apendicitis. Si no te das cuenta a tiempo, hace una peritonitis. ¿Qué otra sintomatología puede tener? Estos Ascaris pueden ir a enclavarse en el colédoco, en los conductos biliares, y provocar una colecistitis, o en el páncreas, una pancreatitis. O sea, puede tener de acuerdo a dónde está uno. También puede repercutir en la parte nutritiva, claro, como todos los parásitos, de alguna u otra manera afecta también el sistema nutritivo. ¿Cómo puedo prevenir la infección? Obviamente, evitando, o sea, lavando bien las verduras, lavándose bien las manos. Los niños acuérdense que juegan en la tierra, tienen tierra en sus uñitas, meten a su boca y pueden meter los huevos de Ascaris lumbricoides que ya han estado bastante tiempo en la tierra fertilizados. ¿Cómo se diagnostica la ascaridiasis? Aquí es facilito. La ascaridiasis, el método estándar, el método de oro es el coproparasitológico seriado, es decir, 3 muestras. Con eso tenemos una sensibilidad de 95%. ¿Qué vas a observar para hacer el diagnóstico? Los huevos fértiles o huevos infértiles. Ya sea fértil o infértiles, hace el diagnóstico. Los únicos contagiantes son los huevos fértiles. ¿Qué es la administración masiva de medicamentos? Es lo que le decía, la despenalización masiva que se da en algunos países. En nuestro medio se dan, como les manifestaba, mebendazol. En otros países dan albendazol, 400 miligramos. En Colombia, por ejemplo, utilizan albendazol. Nosotros acá utilizamos mebendazol. Muy bien. Entonces ahí tenemos la taxonomía de la Ascaris lumbricoides, viene del reino animal, de la orden Ascaridida, de la familia Ascaridae, del género Ascaris y la especie es lumbricoide. Entonces, el Ascaris lumbricoide. Ahí tienen un macho y una hembra. Fíjense el macho con la espícula copulatriz y la hembra, fíjense, mucho más grande, hasta 30, 35 centímetros puede medir y terminan en forma recta. ¿Qué es la ascaridiasis? La ascaridiasis es una geohelmintiasis cosmopolita. ¿Qué quiere decir cosmopolita? Que hay en todo el mundo. Y es que es producida por un gusano redondo, un nemato, que se llama Ascaris lumbricoides. ¿Dónde habita definitivamente este parásito? En el intestino delgado. Pero algunas veces puede migrar a otros lugares como la vesícula, el hígado, los riñones. Fíjense, ahí está esto es en pulgadas. 10 pulgadas son 25 centímetros. ¿Este es hembra o macho? Les pregunto. Hembra. Hembra porque termina en forma recta. El macho termina en una espícula. Muy bien. Se la conoce el Ascaris lumbricoides, fíjense, estos así eliminan muchas veces los pacientes, hartos. Cuando estos forman ovillos, los trancan en el tránsito intestinal y producen obstrucción. Se la conoce con el nombre de lombriz intestinal.
y es el nemátodo de mayor tamaño que parasita al hombre. Nemátodo, porque dentro de los cestos hemos dicho la lombriz que mide hasta 8 o 10 metros. Solo que no, la lombriz, o sea, fíjense que este es cilíndrico, perdón, este es cilíndrico y redondito, y no tiene segmentos, no es segmentado, o sea, vos lo eliminás todo el parásito. El macho 20 centímetros, la hembra 30 centímetros. En cambio, la tenia, que si bien mide 10 metros, son segmentados como fideo tallarín, pero cortadito, y no lo eliminás de un solo saque todingo, no por prorote ese elemento. O sea, por segmentos chiquiticos se van eliminando, como fideos cortados. No, en cambio, este no es segmentado, se elimina directamente. Cuando la infección es masiva, estos se pueden formar ovillos y trancan el lumen intestinal. Es la infección helmíntica humana más común a nivel mundial. Hay evidencias, bueno, ¿dónde es más frecuente? Climas como el nuestro, pues, ¿no? Tropical y bastante humedad. Hay evidencias que permiten correlacionar a esta parasitosis con deficiencias cognitivas, es decir, que no tienen un buen rendimiento escolar. Cuando tiene generalmente ascaris o trichuris. El ascaris lumbricoides no tiene órganos de fijación. ¿Y cómo se pega entonces a la musculatura? Si fíjense, no tiene órganos de fijación. Por su potente musculatura, están pegados ahí a la mucosa. Porque si no están pegados, se eliminaran con las heces fecales y salen. Algunas veces, obviamente, la mamá llega asustada y te trae su heces. Mire lo que ha eliminado por su caquita y te traen la lombriz. No tienen órganos de fijación. ¿Dónde viven? En la luz del intestino y que están pegados por su fuerte musculatura. ¿Cuánto viven estos parásitos? Generalmente pueden vivir 1 o 2 años. Una característica muy importante de este nematelminto, geohelminto, que se llama Ascaris lumbricoides, que puede provocar la ascaridiasis, es que tiene un aparato reproductor prodigioso. Una hembra fecundada te puede dar 200 a 250.000 huevos. Hartísimo. ¿Cuáles son las formas morfológicas que ustedes van a reconocer? Primero, esos parásitos adultos van a copular y la hembra fecundada va a eliminar, va a producir huevos, hartísimos huevos, y los va a eliminar con las heces fecales. Acuérdense que esos eliminados inmediatamente no son infectivos, o sea, no infectan. Necesitan de la tierra, pasar un tiempo ahí en la tierra, cuando las condiciones son adecuadas, y formar una larvita. Y ahí, cuando ya lo ingresa por Dios. Fíjense, este huevo tiene forma redonda o circular. ¿Ves? Son redonditas. ¿Qué otra característica tiene? Tiene 3 capas. Fíjense, la capa externa es mamelonada. Y 2 internas, que son lisas. La interna, más interna es el saco vitelino. Y adentro ya hay una formación de una larvita. Este es un huevo fértil de Ascaris lumbricoides. Estos son los huevos fértiles. Esta es la forma infectiva. Pero también pueden haber huevos infértiles. Estos generalmente provienen de hembras que no han sido fecundadas. Y son diferentes, fíjense, aquí abajito tienen 2. El infértil, fíjense, como un balón americano, como un barril. Solo tiene una membrana. En cambio, el fértil, mire, es redondito, cilíndrico y tiene tres capas. Otra forma que van a aprender a reconocer son las larvas. Mira, acá ya tiene dentro la larva, dentro del huevo, que necesita unas 3 semanas esta larva. Después ya va a pasar por los pulmones. Mira, aquí una larva ya en los pulmones. Son chiquitingas, son de 300 micras en los pulmones y ahí pueden provocar síndrome. Y luego ya esa larva va a ascender por la tráquea. Ahorita lo vamos a ver en imagen, es más fácil de entender. Y ya viene y se ubica a nivel del intestino delgado como parásito adulto y va creciendo y creciendo y creciendo y ya llega a medir 20 a 30 centímetros. Y finalmente, la otra forma morfológica ya es el parásito adulto,
donde la hembra mide, es más grande, de 20 a 30 centímetros, el macho 15 a 20 centímetros, son cilíndricos, son alargados, no segmentados, como son las tenias. ¿Cómo se diferencia macroscópicamente una hembra de un macho? Cuando vos lo mirás, que cuando la mamá te trae, ves que tiene una espícula así, decís, este es macho. Y la hembra termina en forma recta. Ya si lo ves al microscopio, mirás esa lombriz intestinal del gusano grande, posee un cuerpo cilindro y tiene una boca que tiene 3 labios prominentes y un sistema reproductor muy desarrollado. Ahí tenés una imagen, huevo fértil. Si vos pillas un huevo fértil, decís, tiene una ascaridiasis, esa es la interpretación, tiene una ascaridiasis. Si vos pillás, digamos, larvas en un tejido pulmonar, ¿cuál es la interpretación clínica? Que ha pasado por los pulmones, que ha hecho el ciclo de los, va a tener manifestaciones respiratorias, tos, algunas veces con sangre, hemoptisis. Y el parásito adulto, ¿cuál es la interpretación clínica? Son capaces de provocar síntomas constitucionales, que hemos dicho pueden influir en el rendimiento escolar, o pueden provocar obstrucciones intestinales. Ahí tienen las 4 formas: un huevo fértil, un huevo infértil y el parásito, y la larva y el parásito. La principal forma de transmisión es la ingestión de huevos a través de agua y al huevos fértiles. Los malos hábitos de higiene, consumo de verduras crudas, además de productos contaminados por insectos, también las moscas pueden trasladar. También se ha determinado que los huevos están presentes en el aire, porque por inhalación también pueden contagiarse. Obviamente que no es la mejor forma de transmisión. No hay transmisión directa de personas. O sea, yo no puedo transmitir a otra persona directamente. No, necesito defecar en el suelo y ese huevo fertilizarse. No hay transmisión de persona a persona. Tampoco hay infección a partir de ese fresca. Si yo defeco y como y estaba congelado y libero otro huevo e inmediatamente me contamino y lo ingiero, no me voy a contagiar porque necesitan del suelo. Son geohelmintos. Esta me gustó, esta lámina de la cadena epidemiológica. ¿Cuál es la fase de diagnóstico? Es el huevo. Si vos encontrás ya sea un huevo fértil o infértil, si este tiene ascaridiasis. ¿Cuál es la fase infectante? Es el huevo fértil. El infértil no infecta. ¿Cuál es la puerta de entrada? En el caso de los ascaris, la puerta de entrada es la vía oral. Se ingresa por vía oral. ¿Cuál es el hospedero definitivo? El hombre es el único hospedero. No es el mismo el de la ascaris y del perro. No es el mismo. ¿Quién sería el hospedero intermediario? Podríamos decir que es el suelo, porque necesita el suelo. Porque por más que yo elimine el huevo, si lo ingiero inmediatamente, no lo voy a contagiar. Entonces, como un huésped intermediario, sería el suelo. ¿Dónde vive este parásito en su fase adulta? El intestino delgado. La OMS las clasifica en las ascaridiasis leve, moderada o grave de acuerdo a la cantidad de huevos que tengan. Ahí se hace a través del método de Katz, recuento de huevos por gramo de S. Es leve cuando tiene menos de 5.000, moderada de 5.000 a 50.000 y grave más de 50.000. ¿Qué enfermedad producir el ascaris urbicoide? La ascaridiasis. Ahí tenemos el ciclo vital. ¿Cómo ingresa? Entonces, el primero que tenemos que estos gusanos, hembra y macho, viven, ¿dónde? En el intestino delgado. Ahí van a copular y la hembra grave va a eliminar hartos huevos y estos huevos salen con la heces fecales. Los huevos infértiles son de hembras no fecundadas que no son contagiantes. Y el huevo fértil llega a la tierra y de ahí comienza a madurar. Miren, va formando y forma su larva.
¿Cuánto tiempo tiene que pasar? 1, 2, 3 semanas o meses. Y ahí tenemos la larva en su interior. Cuando nosotros ingerimos esto, ya sea directamente a través de la tierra, ya sea vía agua o ya sea vía verduras, ingresa por la boca, pasa al estómago y ahí se reblandece y de ahí va a liberar una larvinga chiquitinga. Esa larva llega al intestino delgado y penetra. Y por la circulación sanguínea va a ir a los pulmones, aquí. Y entonces eso se llama ciclo de Loos. Ahí puede provocar tos, puede provocar fiebre, como una neumonía, y ahí es eosinofilia. Luego ahí está igual 1 a 2 semanas, ahí en los pulmones está la larvita chiquitita, y luego asciende por la tráquea, va a la faringe y luego se traga, pasa al esófago, y nuevamente vuelve y se ubica en nivel del intestino delgado, y ahí ya esa larvita ya llega a medir 1 milímetro, y comienza a crecer hasta llegar a medir 20 a 30 centímetros. Nuevamente copulan y eliminan los huevos. Todo este proceso, que se llama periodo prepatente o periodo de incubación, desde que ingresa ese huevo fértil hasta que esa hembra y macho adulto están en el intestino delgado y copulan y la hembra grávida produce huevos, todo eso dura aproximadamente 2 a 3 meses. Esto es lo mismo. Esta es otra laminita también que está de otra forma diagramada. Aquí fíjense los adultos en el intestino delgado, esto. Entonces el paciente va a defecar huevos fertilizados que no desarrollarán, son los huevos infértiles, y ya está el huevo fértil que va formando y forma su larva. Esto va a depender del tiempo en las condiciones en que está. Si tiene condiciones climáticas muy buenas, va a desarrollar rápido. Esta huevo fértil es la que ingresa por vía oral y luego va a pasar, se va a reblandecer en el estómago, libera la larvita y esta larvita va a entrar por vía sanguínea, va al hígado a través de las arterias mesentéricas, corazón derecho, aurícula derecha, ventrículo derecho, arterias pulmonares y alveolos, y ahí va a provocar el síndrome de Loeffler. Puede provocar, no quiere decir que todos van a, no, algunos no tienen nada. Y luego va a ascender por la tráquea y luego se va definitivamente a ubicar en el intestino delgado. Este es lo mismo, veanlo con calma, es otra forma. Ya les he dicho que siempre les presento varias formas de ciclo vital, porque así se entiende mejor. Esto también es lo mismo, solamente explica la sintomatología. Por ejemplo, si esto tiene parásitos macho y hembra y están en el intestino delgado, pueden provocar obstrucciones intestinales, o irse al colédoco y taparlo, o irse al apéndice y obstruirlo. Y cuando vos eliminás en la S los huevitos, y si vos espillás un huevo infértil o infértil, decís este tiene ascardiasis. Y cuando nosotros ingerimos el huevo fertilizado, cuando ha estado en la tierra. ¿Cuál es la patogenia? Bueno, una vez que ingresan los huevos, pasan el estómago, se rompen el intestino delgado, y ahí liberan esa larva penetra la mucosa del intestino, por circulación sanguínea van a los pulmones, luego ascienden por la tráquea, por llegan al esófago, al estómago y otra vez intestino delgado, y ahí es lo que quedan como parásitos adultos. ¿Qué lesiones puede provocar? Bueno, si pasó por los pulmones, puede romper los alveolos y provocar tos y hemoptisis. Si van a la vía biliar y por mala suerte se incrusta en el colédoco, puede provocar colecistitis. Si va al hígado, puede provocar abscesos. En el intestino delgado, puede provocar obstrucciones intestinales. Las manifestaciones clínicas, entonces, pueden ser respiratorias, síndrome de Loeffler, tos seca, irritativa. Le pedí una radiografía, hay unos infiltrados intersticiales, le pedí un hemograma y hay eosinofilia. Entonces, sí, probablemente hizo su paso y obviamente que tenés que tener un parasitológico con huevos de Ascaris glucoides.
Ninguno de los medicamentos que vamos a ver más un ratito, ninguno de los medicamentos ataca en esta fase cuando están en los pulmones, a la larva no, los ataca cuando ya están en el lumen intestinal. Puede ser manifestaciones intestinales. La más grave es obstrucción intestinal. Y esta es la principal complicación de los pacientes que tienen ascariasis. Fíjense que una radiografía con estos niveles hidroaéreos está obstruido. Obviamente que no vas a decir está obstruido por ascaria. Algunas veces si la haces ecografía pueden verse la imagen. A incrustar este parásito. Disculpe, Aquí. doctor, ¿podría volver a repetir la parte de cuando habló de los intestinos? Es que se cortó su audio. Ah, ya. Esta. El intestino puede provocar obstrucción intestinal cuando la infección es masiva. No por los huevos, sino han visto que miden 20 a 30 centímetros. Entonces forman unos ovillos, así como esos ovillos de tejido. Entonces esos tapones, como el lumen del intestino de los niños es estrecho, todos los tapones y no hace que aquí el niño y viene con la panza así distendida, como está aquí en la figura. Cuando haces una radiografía y vas a ver niveles hidroaéreos, si este está obstruido hay que entrar a operar. Entran a operar y resulta que destapa y hay un montón de ascaris, como en esta, por ejemplo, no sé. No hay acá. En otras hay una imagen que le veo. ¿Cuáles son las complicaciones? Entonces, la más importante, la obstrucción intestinal. Pero pueden provocar obstrucción de las vías aéreas, parecer un asma bronquial, tos sibilante, y es un pulmones. Son larvitas en su estado larvario, miden micras, 200, 300, 400 micras. No van a creer que así la lombriz de 20 tíos va a pasar por los pulmones. No, es un estado de larvita. El diagnóstico del método estándar es el examen parasitológico seriado, y es un diagnóstico clínico difícil decir, este tiene diarrea, tiene distensión, no. La única manera de saber clínicamente que tiene ese una ascariasis es cuando la mamá te lleva el parásito y te muestra, mira, el doctor terminó por su ano y te muestra un ascar, tiene una ascariasis, ya está confirmado. Laboratorialmente es a través de las heces fecales, seriado siempre piden, y generalmente es mejor siempre hacerlo, en los laboratorios lo hacen mediante los métodos de sedimentación o concentración, ya sea por flotación o por centrifugación. Eso elimina los desechos de ese fecal y si tiene parásitos, es más fácil identificarlo mediante estas técnicas. Bueno, esto ya lo hemos visto, la toma de muestras en los cotosuarios. Cuando a veces la mamá no puede, más que todo esto, para los usuarios, porque los trofocitos, cuando no lo haces ese ratito el análisis, es importante para el diagnóstico determinar si hay trofocitos, que eso te va a decir si es agudo. Entonces, en el caso de las helmintiasis no ocurre esto porque lo que va a absorber son los huevos y los huevos, aunque estén S de un día para otro, no pasa nada. Generalmente siempre es bueno, si no lo vas a llevar ese día, dejar las S en el refrigerador o utilizar técnicas como esta que les he mostrado acá, que era solamente, esto es en general, pero se utiliza en particular para el mito que estamos viendo, el montaje húmedo o el examen directo en formalina, cuando no puedes llevarlo directamente, o en concentración con formalina y acetato de etil. Esto en general era un recordatorio de cómo no nos va a dar tiempo. A ver, la próxima semana, si tenemos más tiempo, lo vamos a explicar más detalladamente, pero ya lo vimos esto cuando hablamos de protozoarios. Son técnicas de conservación que se hacen para la toma de muestras de heces fecales. Pues, si vos querés saber la gravedad, utilizás el método de CATOCAS para hacer el recuento de huevos por gramo de heces. Es una técnica especial que utilizan los bioquímicos. Algunas veces, no es frecuente, ocasionalmente puede el paciente eliminar el ascaris por la nariz o por el ano, por la boca, lo elimina. Eso te está indicando que hay hartísimos ascaris lumbricoides.
Entonces, el diagnóstico laboratorial es cuando pillas un huevo fértil, fíjense, redondo, 3 capas, o un huevo infértil que no es infectivo, pero si vos lo pillas quiere decir que tiene Ascaris. Y el parásito adulto. Esto lo vamos a pasar. Tratamientos. Son muchos los fármacos que puedes indicar para tratar las ascariasis. Sin embargo, mejor dicho, pero ninguno va a eliminar la ascaris cuando está en su fase pulmonar, cuando hace el ciclo de Loss. Después un ratito, por favor. Estoy en clase, te llamo después. Estoy en clase, te llamo después. Estoy dando una clase. Ya, ok. Ya. Bueno, ¿qué fármaco disponemos? Disponemos de harto fármaco. Albendazol es la droga de elección, mebendazol también, y tenemos otras alternativas que puede ser levamisol y bendazol. ¿Cómo actúan estos? ¿Cuál es su mecanismo de acción? Van a inhibir la utilización del azúcar. Vos le das un antihelmíntico de estos, hace que solo actúa sobre el parásito, no actúa sobre el huésped, sobre el humano. ¿Qué hace el parásito? Hace que inhiba la utilización del azúcar. Al no haber azúcar, no hay formación de glucógeno. Al no haber formación de glucógeno, no hay formación de ATP. Al no haber ATP, el parásito muere por agotamiento energético. Ese es el mecanismo de acción de estos antiparasitarios. Albendazol, mebendazol, tiabendazol o levamisol. Otro medicamento que puedes utilizar es el palmatopirantel. ¿Cómo actúa? Provoca una inactivación de la actividad neuromuscular de los parásitos y le provoca una parálisis espástica, es decir, lo pone duro los parásitos y así se eliminan. La otra es la piperacina, al revés, esta provoca parálisis flácida, es la que se utiliza cuando hay una suboclusión intestinal. Si hay un ovillo y le das un piperacina, quedan blandengues los parásitos y se puede deshacer los nudos, los ovillos, y eliminarlos y se evita de cirugía. La ivermectina es otra droga también que se utiliza para la ascaridiasis y su método de acción es que actúa a nivel de los canales del cloro, de las células musculares y nerviosas, provocando parálisis de parásitos. Estos son los medicamentos que recomienda el libro rojo de pediatría, libro de infectología pediátrica de la Academia Americana de Pediatría. Esto es del 2021. ¿Qué medicamento utiliza? El albendazol. La miércoles. ¿Ven? ¿Sí? Hola. Sí, doctor, soy. Ya. Entonces, el albendazol. ¿Cuál es la dosis? 400 miligramos vía oral. Esto es lo que recomienda el libro de infectología pediátrica de la Academia Americana de Pediatría. También otros autores, si lo quieren hacer por kilo peso, recomiendan 10 a 15 miligramos por kilo. Eso recomienda la sociedad 10 miligramos por kilo peso. Este albendazol recomienda darlo en los niños mayores de 1 año. Sin embargo, la OMS lo utiliza como antihelmíntico para desparasitación masiva. El otro medicamento muy conocido es el mebendazol, que la dosis es igual en niños y en adultos, 100 miligramos 2 veces al día por 3 días, o dar 500 miligramos una sola toma. En Bolivia se utiliza la segunda forma como forma de, para la redundancia, de desparasitación masiva. Se da 500 miligramos, vienen en tabletas especiales de 500. En el comercio no vienen de 500, vienen de 100 miligramos, total de 100 miligramos 2 veces al día por 3 días. Ivermectina también no es recomendada así nomás, generalmente se la recomienda arriba de los 15 kilogramos, es decir, arriba de los 3 años de edad, 100 a 200 microgramos, no pongan miligramos, microgramos por kilo peso, una sola dosis. Otra dosis, el palmatopirantel, 11 miligramos por kilo. También en los Estados Unidos no la prueba, sin embargo, la OMS sí la prueba de desparasitación masiva. Y por último, la nitazoxamida. Acuérdense que la nitazoxamida también la utilizamos para
los casos de amebiasis o yardiasis. La misma dosis de 1 a 3 años, solo que aquí se da menos días que en los casos de amebiasis. 100 miligramos por día oral, 2 veces al día, a veces solo 3 días. Y de 4 a 11 años, 200 miligramos, 2 veces al día por 3 días. En los adultos, 500 miligramos, 2 veces al día por 3 días. Bueno, y esto es lo mismo, solamente remarcar un poquito. Ah, no, esto me ha vuelto para atrás. ¿Cómo actúa el mebendazol? Leanlo, ya hemos dicho que el mebendazol actúa inhibiendo la utilización del azúcar, de la glucosa, no hay glucógeno, no hay ATP y muere por falta de energía el parásito. Solo se absorbe el 10%, actúa más en contacto con el parásito, no tiene efecto con el huésped. Se excreta por la agencia del mebendazol y las dosis ya las mencionamos. Podemos darle mebendazol en pacientes embarazadas que estén dando el lactar. No se sabe si el mebendazol se excreta en la leche materna. Esto fue publicado en 2021 en el CDC. La OMS la clasifica el mebendazol como compatible con la lactancia. O sea, puede darle a la mujer que está dando el lactar. Eso el CDC no lo recomienda, la OMS sí. No se ha establecido la seguridad del mebendazol en niños. Hay datos muy pocos en niños menores de 2 años. Vuelvo a decir, la OMS lo utilizan como desparasitación masiva en los niños mayores de 2 años sin problema. El mebendazol lo mismo, tirbendazol ya lo mismo, palmatopirantel. Un ratingo, por favor. La llamo después, Choquita, estoy pasando clase. Ahora, claro, puede llevarlo. Pues. No, pues ahorita estoy aquí en la caja. Ya, Choquita, yo la llamo. Bueno, la piperacina, esta droga es poco se encuentra en comercio, casi no es utilizada. Su indicación exclusiva en caso de ascaridiasis o en caso de otras helmintiasis ya no se utiliza casi. Solo es específica cuando el paciente tiene obstrucción intestinal. Ahí no le des, por ejemplo, palmatopirantel, porque le da peor, lo hace que se mude más porque provoca parálisis espástica. En cambio, este provoca parálisis flácida. Entonces, ese nudo que estaba así se pueden deshacer, porque este provoca parálisis flácida. Solamente para eso se utiliza esto. Un protocolo cuando está construido, solamente por conocimiento de ustedes, no le voy a preguntar. O sea, le voy a preguntar qué droga utilizar, pero no el protocolo es cómo se hace cuando vos sospechás y hay una subducción intestinal. La ivermectina estaba de moda, por eso lo puse harto cómo actúan. Léanlo ustedes en sus casas. Se lo doy para que vayan leyendo sobre la ivermectina. Es una droga que puede ser útil si tiene varios parásitos, tiene estrongiloides, la droga de elección para estrongiloidía estable otra vez. Bueno, la prevención es tratamiento, bueno, cuando das quimioprofilaxis, digamos, ¿quiénes vas a dar quimioprofilaxis? En los países endémicos, pues, como nosotros, entonces hacemos la quimioprofilaxis. Ahora, la prevención en general, como todas las parasitosis, lavado de manos antes de ingerir los alimentos, lavar bien los alimentos, consumir agua hervida, evitar el contacto con las moscas y la desparasitación masiva es una forma profiláctica de disminuir la parasitosis. Muy bien, jóvenes, eso es todo por hoy. Voy a cerrar esto. Ay, carácter. Bien. Hemos ido un poquito medio rápido para tratar de terminar esto. ¿Tienen alguna pregunta sobre este primer capítulo, sobre su segundo parcial? Hemos hablado sobre el mitiasis en general, sobre los geohelmintos que vamos a estudiar, y hemos empezado con Ascaris lumbricoides, que produce una enfermedad que se llama ascaridiasis, que tiene particularidades, sí, que tiene 3 formas morfológicas: huevo, que es la forma de diagnóstico, y las que van a provocar síntomas son las larvas, que pueden provocar síndrome del Bloeffer, o el parásito adulto, que puede provocar obstrucción intestinal. No sé si tienen alguna pregunta sobre esto. Son las 9:41. Bueno, creo que están
somnoliento. ¿No hay? O se han desconectado y han puesto nomás su internet prendido. No, doctor, está todo claro. Ya, o sea, listo. Todo bien, doctor. Nos vemos entonces. Nos vemos la próxima semana. Ya, cualquier cosita nos comunicamos por el chat. Que tengan buenos días. Buen fin de semana para Hasta todos. luego, doctor. Igualmente, Doctor. hasta luego, Hasta doctor. luego. Hasta luego, Chao, doctor. gracias, José. Gracias. Chao, chao.